onda, retros? Bienvenidos a un video de unboxing y hoy traemos una figura que si fusionáramos Skeletor y a He-Man, ¿qué personaje saldría? ¿Acaso uno bizarro o acaso un supervillano o un superhéroe? ¿O de plano un repintado más que Mattel ha traído con estos He-Manes? Pues bien amigos, saldría He-Skeletor. Y aunque ustedes no lo crean, este personaje es totalmente canon, ya que por ahí del año 2020 salió a la luz del cómic titulado He-Man and the Master of the Multiverse, de la mano de DC, y nos muestra un Keldor muy joven de otra dimensión, haciendo el mismo papel que hace este príncipe Adam y este He-Man de nuestra era, y muestra un He-Man Anti-Eternial bastante poderoso amigos, yendo de dimensión por dimensión, matando He-Manes y matando Skeletors que se le cruzan por el camino. Es aquí cuando la última esperanza recae en un joven Keldor, advertida por Wildor de unirse a los He-Manes sobrevivientes y restantes para vencer a este poderosísimo He-Man Anti-Eternial. Con suspenso amigos para que lean el final de este cómic que está bastante entretenido. Así que sin más ni más. ¡Ya tengo el poder! Bien amigos, comencemos con el unboxing echándole un rápido vistazo a la caja de cartón con las que vienen los exclusivos. Y se muestra dos dibujos de He-Skeletor levantando la espada de poder. Comencemos con la apertura cortando con la navaja y observamos que trae un cartón en el interior. Este cartón es para proteger aún mejor el empaque interno. Y observamos que sigue siendo el mismo empaque que viene o que ha ido trabajando Mattel en esta colección Origins. Solo que a diferencia de los otros, observamos un dibujo de He-Skeletor en miniatura. Pero fuera de eso amigos, el empaque es el mismo y no destaca por ser una figura exclusiva. Lo que sí está padrísimo es el dibujo por la vista posterior. Y se aprecian dos personajes no antes vistos, como la versión de Panther con armadura de batalla y una especie de criatura como alienígena y con tentáculo. Pues vamos a conservar un poco el blister y lo vamos a abrir por debajo, para después volver a meter esta figura cuando terminemos el unboxing y la revisión. Observamos el minicómic titulado The Crisis de Multicore y comenzamos rápidamente a sacarle figura para darle paso a la revisión de este He-Skeletor. En cuanto al minicómic, aparecen personajes muy interesantes como este He-Man Snake, montado sobre una criatura tipo reptil o dragón, y también se observa un castillo Grayskull serpiente. La verdad, si lanzara un He-Man serpiente Mattel, estén por seguro que compraríamos esta interesante figura amigos. También se observa un Keldor muy joven de otro universo, y los distintos castillos de Masterverse, como el castillo 2000X, el castillo de Classics, el Vintage y el castillo Origins, entre otros castillos que se pueden apreciar en este minicómic. Un guiño bastante interesante que Mattel ha compartido en esta minicómic. En estas páginas se puede observar una alianza entre He-Man y He-Skeletor para vencer una especie de hechicera que es bastante poderosa por lo que se ve en el dibujo y que fue la encargada de crear el caos en los Masterversos. Este gusano transportándose de dimensión en dimensión. Sacamos la figura rápidamente y me encanta ese crujidito o ese sonido del plástico termoformado sacando una figura Origins. Aquí apreciamos que en esta ocasión yo metieron esas bolsas de plástico que traían las figuras y vienen las armas incrustadas en este termoplástico, ahorrándose algunos pesos Mattel en las bolsas. Ya afuera observamos que tristemente es otro repintado más que Mattel ha traído de los He-Manes pasados, pero que en esta ocasión nos lo ha vendido como He-Skeletor y una figura exclusiva. Inclusive los accesorios son exactamente los mismos, solo que con un repintado. Aquí se aprecia el número de serie y el año, y de esta manera cercioramos y confirmamos que realmente están reciclando el mismo molde para estas figuras, pero que le están dando otro tipo de colores. De igual manera, aquí vemos el reciclaje de pecheras, obviamente cambiando los tonos de color, pero en sí es la misma.
Aquí se aprecia un número distinto, pero seguro es el molde de la primera versión de He-Man Origins que no tenía cabeza vintage. Por eso el cambio del número 1 al 2. Aquí quise comparar un Faker Origins, pero aquí los tonos de colores azules sí cambian. E inclusive los azules de las botas y calzoncillos cambian a un tono de morado. De igual manera le pintaron el detalle de las correas a comparación del Faker. Ya despojado de toda su armadura, se podría confundir con un Faker, pero sin el efecto de la pegatina en el pecho. ¿Ustedes qué piensan, amigos? La verdad creo que Mattel sí pudo explotar un poco más este personaje, ya que la idea genial de una mezcla de Skeletor y He-Man está brutal, pero lamentablemente optó por hacer un nuevo repintado más de los tantos He-Manes Origins que ya están muy vistos. Pongámosles todos los accesorios y sí, de igual manera, amigos, como lo hemos venido diciendo, todo es reciclaje y todo es lo mismo pero en otro color. Aquí podemos ver el escudo morado con un tono dorado muy amarillento y nos da un color bastante mate y nada que ver con un dorado brillante. De igual manera la espada es la misma de He-Man Origins cabeza vintage, que es la espada completa. Aquí se ven las comparativas de espada, tanto la de Skeletor, He-Skeletor y He-Man cabeza vintage, y son exactamente la misma arma. También se aprecian las hachas, que de igual manera son las mismas en distintos tonos, amigos, pero lo que sí hay que resaltar es que este tono de color morado es totalmente nuevo y no había aparecido en alguna otra figura de Origins. Sí está bastante bonito el color, pero eso no quita que sea un reciclaje de todo. Aquí comparamos con la espada de Skeletor y sí cambia bastante el tono azul por este morado. De igual manera es una pequeña prueba para poner la armadura de Skeletor y creo que me gusta más cómo se ve con esta armadura, y yo creo que si le hubieran metido esos detalles de color le hubiera dado otro giro distinto a la ya tan conocida igual armadura de los He-Manes Origins. ¿A ustedes qué piensan, amigos? Observen la comparativa de la primera foto izquierda, que es la que nos trae Mattel, si le hubieran puesto la armadura de Skeletor con esos detalles de color. Pues en conclusiones, amigos, la idea de implementar un Masterverso en la línea Origins se me hace estupenda. La idea y la historia de un He-Skeletor igual, pero la ejecución y el diseño de esta figura se me hace bastante carente y deja mucho que desear. A pesar de ser una figura exclusiva en estos multirepintados y que nos traigan figuras mejor pensadas, déjenos en los comentarios qué les parece esta figura, amigos. Si realmente creen que es algo novedoso, si vale la pena que sea una figura exclusiva, o de plano es un repintado más de los tantos He-Manes que nos viene trayendo Mattel Origins. Y nos vemos hasta la próxima, amigos.